Después de la muerte de Pedro Infante, el 15 de abril del año de 1957, se generaron numerosas teorías de conspiración. Estas teorías alegan la participación del gobierno mexicano, narcotraficantes, presidentes mexicanos o alguna combinación de estas entidades en la muerte o encubrimiento de que Pedro Infante seguía con vida. Estas teorías fueron alimentadas por el hecho de que el cuerpo del infante fue quemado más allá del reconocimiento en el accidente aéreo y por la aparición en la década de 1980 de un hombre llamado Antonio Pedro, que se pensaba que tenía semejanza con Pedro Infante. Asimismo, el nieto de Pedro Infante, César Augusto Infante, ha dado varias entrevistas donde ha afirmado que Antonio Pedro era en realidad Pedro Infante y que su identidad había sido ocultada por el gobierno mexicano. El actor mexicano murió durante un accidente de aviación. La avioneta donde iba despegó en Mérida y pretendía aterrizar en la Ciudad de México. La avioneta se estrelló 5 minutos después de despegar de Mérida, Yucatán, en el sureste de México. Un motor falló en el despegue, lo que provocó que el avión cayera en espiral al suelo, matando a 2 en tierra y a los 3 en el avión: Pedro Infante, el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y Marcial Bautista. La muerte causó una efusión de dolor sin precedentes en México y América Latina, provocando suicidios, desmayos y crisis nerviosas poco antes después de su muerte. Pero algo extraordinario sucedió 26 años después. Muchos medios de comunicación citan que fue a partir del año de 1983 cuando Antonio Pedro apareció en actuaciones e interpretaciones en vivo. Su popularidad se disparó en la década de los años 80, cuando la televisora mexicana TV Azteca emitió un reportaje donde entrevistó a Antonio y destacó su parecido extremo con Pedro Infante, preguntándole numerosas veces si él era Pedro Infante. Este no negaba ni desmentía si era él. Sin embargo, él siempre era cortante cuando se le preguntaba y repetía que no se le preguntara sobre su parecido con él a su respecto. Según su nieto, César Augusto, su aparición supuestamente se dio en el año de 1983, porque en realidad se trataba de Pedro Infante y justamente ese año murió el presidente mexicano Miguel Alemán Valdés, el que más odiaba a Pedro Infante. Además de César, el rumor de que Pedro Infante seguía vivo y había desaparecido por órdenes de algún presidente o parte del gobierno mexicano no eran nuevas. En el mismo reportaje de TV Azteca se menciona la teoría conspirativa de que Pedro Infante ocultó su identidad al estar en una relación amorosa con una persona relacionada con un presidente mexicano. En el año de 1990, el periódico estadounidense The Washington Post publicó una nota titulada
The Curious Return of Infante, el curioso regreso de Infante, donde comparó los supuestos avistamientos de Elvis después de su muerte con los avistamientos de Pedro Infante con Antonio Pedro, además de revelar la opinión pública, donde gran parte estaba convencida de que en caso de que estuviera vivo, estaba implicada la política mexicana en ello. En la misma nota, se le realizó una entrevista a la que fue esposa de Pedro Infante, Irma Dorantes, la cual criticó duramente a Antonio y dijo lo siguiente: si lo encuentro, lo golpearé. Hace 30 años que escucho estas historias y estoy harta de que la gente me llame, me detenga en la calle y me hable de él. Ella también decía de que Antonio andaba arrastrándose en estas escenas cuando si fuera Pedro Infante de verdad podría llenar estadios. Y si es él, ¿qué clase de hombre es él para no ver a su esposa y a sus hijos y también a sus nietos? Según comentó Irma Dorantes, su esposa. Antonio Pedro murió el 22 de junio del año 2013 en Delicias, Chihuahua. Fue enterrado en el cementerio municipal de Delicias. Tras su muerte, muchas personas fueron a realizar tributo a Pedro Infante en la tumba de Antonio. Después de su muerte, su nieto César Augusto Infante realizó varias entrevistas donde afirmó que Pedro Infante no murió en el accidente de aviación y en realidad vivió hasta el año 2013. Y Antonio Pedro solo fue una identidad falsa dada por agentes del gobierno para dejarlo vivir de nuevo. Tras su muerte, un hombre de Delicias, Chihuahua, dijo que Antonio Pedro no era Pedro Infante y que tenía pruebas de ello, y que además no cantaba como él y que conoció a Pedro Infante y a Antonio y reconocía que no se parecían en lo absoluto. Irma Dorantes criticó nuevamente a Antonio Pedro llamándolo vividor. El nieto de Pedro Infante, César, dijo que supuestamente Pedro Infante y Antonio Pedro, considerado que eran la misma persona, murió de un paro cardíaco mientras dormía en su casa. Una de las pruebas que más afirman los conspiranoicos de que Infante seguía con vida es que después del accidente de aviación, el cuerpo que supuestamente pertenecía a Pedro Infante fue quemado a un punto totalmente irreconocible, por lo cual era imposible afirmar con seguridad si el cuerpo pertenecía a Pedro Infante. El nieto de Pedro Infante, César Augusto, aseguró que en relación con el enlace de Pedro y el narcotráfico, cuando Infante llegó al aeropuerto de Mérida, personas armadas lo alertaron y le dijeron: a partir de este momento, tú ya no eres Pedro Infante. En ese momento, supuestamente, llevaban un hombre con una complexión similar a la de Infante para que subiera a la avioneta y le quitaron la esclava. La esclava se la colocaron a la persona que supuestamente la incineraron. La esclava de oro fue uno de los factores claves para el reconocimiento del cuerpo de Pedro Infante al quedar totalmente irreconocible después de ese accidente. César, el nieto de Pedro Infante, afirma que la avioneta inicialmente debía ser derribada en el mar para lograr que fuera difícil recoger pruebas de que la persona dentro de la avioneta no era Pedro Infante. Sin embargo, supuestamente, en la avioneta iban sicarios armados y el capitán decidió defenderse e intentar tomar el control de la aeronave, provocando disparos dentro de la avioneta y finalmente haciendo que un disparo terminara dañando una hélice y haciendo que fuera en picada.
En su entrevista comentó que su abuelo tenía enlaces con organizaciones de narcotraficantes mexicanos, afirmando que Pedro Infante terminó siendo contrabandista y participando sin saber durante mucho tiempo en actos con el narcotráfico, y que cuando se dio cuenta y quiso salir, le dijeron: Pedro, aquí nada más hay dos salidas, o muerte o cárcel. Según su nieto, el abuelo Pedro Infante gozó de varios lujos y riquezas otorgados por sus representantes. Entre estas, le compraron una avioneta y aprendió a manejarla con un simulador. Él sospechó cuando las cargas de su avioneta no eran revisadas por el servicio de aduanas. Derivado de esto, Pedro Infante supuestamente revisó las cargas de su avioneta y descubrió armas, joyas y drogas. Al revelarse a sus representantes y querer salir del círculo, estos lo amenazaron y le recordaron que si lo hacían, lo volverían a la pobreza. Otras de sus declaraciones incluyeron, sin mencionarla explícitamente, a Christian Martel, quien de acuerdo a él sostuvo un romance a escondidas con Pedro Infante. Augusto relató que el primer encuentro que ambos tuvieron fue en los 50 durante una reunión de personalidades distinguidas realizada en un centro cultural llamado San Ángel. Desde ese momento en adelante, ambos se veían a escondidas. Augusto afirmó que Martel quedó embarazada de Pedro Infante, aun cuando ella ya estaba comprometida con Miguel Alemán Velasco, hijo de Miguel Alemán Valdés, presidente de México en el año de 1946 a 1952. Como esto no favorecía al matrimonio que ya tenía pactado, decidieron provocarle un aborto para que perdiera al niño que estaba esperando. Después de esto, el casamiento entre Miss Universo y el hijo del presidente fue realizado. Su nieto aseguró que esta aventura, junto a otra que comentó que tuvo con la actriz española Sara Montiel, quien también se encontraba en una relación con un político, fue una de las razones por las cuales los mandatarios de aquella época crearon una conspiración contra Pedro Infante que resultaría en su muerte en un accidente de aviación el 15 de abril del año de 1957, algo a lo que Augusto aseveró que nunca sucedió y todo fue un montaje, porque no murió, pero sí lo mantuvieron en cautiverio por un tiempo para que todos lo creyeran muerto. El nieto de Pedro Infante, César, también denunció que personas relacionadas con el gobierno mexicano han amenazado, asesinado y atentado contra la vida de personas cercanas a Pedro Infante, que intentaron revelar públicamente su supuesta muerte falsa o acercarse a él después del complot de su muerte. Además, mencionó que varios artistas y actores como los Tigres del Norte, Silvia Pinal, Antonio Aguilar y Tintán supuestamente sabían expresamente que Pedro Infante no había muerto y que todo era un secreto a voces. El primer intento de revelación de que la muerte de Pedro Infante era falsa se dio en el año de 1985, cuando el padre de César, Cruz Infante, conoció a Antonio Pedro en el año de 1985 y poco después en un programa de televisión mencionó: Pueblo de México, mi padre Pedro Infante sigue vivo. Después de mencionarlo, se llevó a un corte comercial y en 1987 fue asesinado con otros miembros de la familia durante una presentación en Veracruz, supuestamente por haber mencionado que seguía vivo. Muchas gracias por esperar hasta el final.
Si no te has suscrito, te pedimos de corazón que te puedas suscribir y también regalarnos un like para seguir creciendo. Bien, Tuanis, tu canal, mi canal.